entonces, se llama hoy Talmud Torah. Kahal Kadosh Talmud Torah. Ma tiene otro nombre más conocido, Eliyahu. Eliyahu. Y dice una leyenda que antes que comenzara el Yom Kippur, el Kal Nidrei, de la tarde, la oración que abre todo, había 9 varones. 9, no se puede hacer tefila en el campo. Tenían uno más que se llama Asiri Kodesh, a salvar el villano. Y súbito arribó uno muy viejo, muy bajito, así, con un palo, con un bastón, con una barba blanca, larga. Sabían que es Kodesh, y él fue el Asiri. Pasaron todo el Yom Kippur usando lo que hay que hacer, 5 oraciones, terminando con la Midrash. Bueno, termina el Yom Kippur, hay que cenar, después del ayuno. Querían convidarlo a cenar, desapareció. Y decían que fue el Yahweh. Bueno, como decía, todo fue destruido, robado, pero este banco es un banco original del 48 que un carpintero lo salvó y lo tornó a nosotros después de la guerra de los 6 días, y encima se podía copiar los demás, los otros bancos. Una nota más de esta sinagoga. Aquí hay no solamente del origen, sino del carácter, de la personalidad, de los valores que daba a todos. Yo lo escuché muchas veces, desde mi chiquez. Él murió medio año antes de la inauguración de estos casos. No alcanzó a ver. Alcanzó a ver los días, el retorno aquí a los 4 años. Y aquí tomamos pocos años de trabajo, un punto más importante. Es de origen español. Y traemos paredes. Recordad que el primer papa que nos visitó fue Pablo VI. En enero de 1964. En aquel momento, no había relaciones entre Estado de Israel y el Vaticano, y había diálogo entre judíos y cristianos, no muy separados, recordando todo lo malo. Hay que respetar el Papa, tiene peso. Palabras simples, el Estado rabínico del Estado de Israel no colaboró con en palabras dedicadas a Dios, personalmente. No. Él como Jajam de Yerushalayim, con el jefe de la ciudad, recibió el Papa y le saludó a mano. ¿Por qué? Otra vez, la tradición sefardí, de su apertura, de los valores, no ser fanático, porque boicotear.
Porque sea el Papa, él simboliza hoy algo, tiene millones de creyentes. Bueno, entonces vamos a tornar a este rabino después. Entonces esta es la segunda, el segundo plano. ¿Sí? Bueno. Debo hacer una demanda. Jaime, ¿cuál es esta silla que está abajo? Viste que ahí hay como una cueva con una silla. Ahí, no, esta sí, ahí. Esto, ¿sabéis? Es la sí, la silla del Eliyahu Hanaví. Sí. Ahí en el Eliyahu Hanaví. Es de libros rasgados, que son libros sagrados, no podemos... ¿Se entiende un poco? Eso te interesa.